con el contacto, si les parece. Esto es Radio en Vivo. Vamos a conversar con un periodista costarricense, pero antes de ello quiero ponerle un poquito de contexto. Tenemos el audio. El periodista se llama Rodolfo Mora, estaba en compañía de Pablo Guzmán y otros colegas de Radio Monumental en Costa Rica. Ellos tienen un programa que se llama 120 minutos. Y cuando todavía no era el sorteo de la Copa Oro, tuvieron algunos comentarios sobre cómo estaban los bombos, cómo le podía ir a Costa Rica, y en algún momento mencionaron a El Salvador. Escuchemos lo que dijeron. ¿Cómo va a ser la Copa Oro? ¿Qué pasa en la Copa Oro? Estamos en el bombo 1. Primera ventaja. Estamos en el bombo 1. O sea, en fase de grupos no nos toca ni Estados Unidos, ni México, ni Canadá. Está claro. Son 4 bombos. Los otros rivales que están: Panamá, Haití, Jamaica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Cuba, Nicaragua, Qatar y 3 por definirse. ¿Y qué? No son grandes potencias del fútbol, ¿verdad? ¿Quién nos sacó de la Final Four? No. No, hago una pregunta. Es que yo le entiendo que a Costa Rica le cuesta, pero estos países en el mundo futbolístico son... Es que yo creo que el análisis, pequeñitos. de nuevo, tiene que ser 2 cosas. Una cosa es lo que a Costa Rica le cueste. Sí, que todo le cuesta. Ahora y otra cosa es desde la hasta perspectiva... las Islas Vírgenes le cuestan más, ahora. Desde la perspectiva no de si a Costa Rica le cuesta o no, es cuál es la realidad. Son rivales que no tienen nombre futbolístico. Exactamente. Que eso no significa que a nosotros no nos van a costar. Sí, exacto. Para mí todos nos va a costar, Harry, aunque hagan un amistoso contra Carmelita ahora el fin de semana. Todos van a costar. Pero para mí el nivel es bajo. O sea, imagínense que en fase de grupos no se va a enfrentar ni a México, ni a Estados Unidos, ni a Canadá ya por bombo. Y después, si usted queda líder de su grupo, tampoco en cuartos de final se enfrenta a ninguno de estos porque probablemente van a ganar su grupo. O sea, usted puede llegar a semifinales sin ganarle o sin tener que dejar en el camino a México, Estados Unidos y Canadá. Eso significa que esa exigencia... Esa es la exigencia, por favor. Pase de larga distancia. Es hora de un enlace deportivo. Bueno, ahí escuchábamos a los colegas de Monumental y tenemos en línea a uno de los periodistas que forman parte de ese panel, el señor Rodolfo Mora, a quien lo tenemos para ustedes acá en El Salvador Fan Club. ¿Cómo estás, Rodolfo? Dice Carlos, un gusto saludarlos a todos, pura vida acá desde San José, un fuerte abrazo y ya esperando por supuesto esa Copa Oro y ese enfrentamiento que vamos a tener contra El Salvador en el próximo mes de junio. Es terrible esto del destino del fútbol porque ha colocado a 3 centroamericanos en el mismo grupo, Rodolfo. Sí, por supuesto, y selecciones que vienen haciendo las cosas muy bien, ¿verdad? Chocar contra Panamá es complicado. Ahora recientemente nos ganaron acá en el Estadio Nacional y nos sacaron de la Liga de Naciones. Con El Salvador tenemos una rivalidad histórica, ¿verdad? Por supuesto. Y bueno, a esperar el otro rival, que también estamos a la expectativa de cuál será, ¿verdad? Pero definitivamente que una lástima que se tengan que topar tres centroamericanos que me parece están haciendo las cosas bien en una instancia de fase de grupos, apenas en el inicio de la Copa Oro. Rodolfo, hace un ratito escuchábamos un comentario que tuvieron ustedes en el programa en 120 minutos y tú decías que consideras que los rivales que estaban en el bombo 3 y 4, donde está por supuesto El Salvador, por ahí les colocaste palabras como que eran equipos chiquitos, pequeños y que son equipos o selecciones sin nombre. ¿Nos podrías profundizar un poco el comentario? Sí, me parece que es por el tema del peso que han tenido recientemente a nivel de clasificaciones a mundial y lo que hacen en eliminatorias mundialistas. Está ordenado, ¿verdad? Evidentemente con el bombo 1, con los equipos más pesados, el bombo 2 en una segunda instancia que, ojo, con la realidad que tiene Costa Rica acá, por nombre yo creo que están acercándose a ese nivel. Incluso si fuera por mí, hoy colocaría a Costa Rica en el bombo 2 o 3, por el nivel que ha mostrado recientemente. Pero bueno, si nos vamos a nivel de ranking y a nivel de historia, me parece que al final el antecedente deja a Costa Rica ahí, lo trata muy bien realmente
ese orden que se tuvo con el tema de los bombos. Y evidentemente sí, yo creo que para el peso de Costa Rica, y como tenemos que ubicarnos acá los ticos, para intentar sostenernos a nivel de México, a nivel de Estados Unidos y Canadá, que son prácticamente las potencias del área al día de hoy, tenemos que ver el asunto así, con ese rango. Si nos empezamos a igualar, y qué es lo que está sucediendo con los federativos y demás, y jugadores incluso, que creen que las distancias se han acortado, entonces tenemos que nivelarnos con los del bombo 3 o los del bombo 4 incluso, que todos los rivales son difíciles, y ese ha sido el discurso barato acá a lo interno. Las expectativas son muy bajas, entonces simplemente llegamos a la Copa Oro a ser un participante más y no llegamos realmente a competir. Entonces, por supuesto que desde una perspectiva de un análisis de a qué vamos a la Copa Oro, tenemos que ver a esos rivales como prueba superada, y ser Estados Unidos, México, la selección de Canadá, una instancia de semifinales y final, el objetivo claro y a dónde se tiene que llegar. Pero Rodolfo, desde la perspectiva nuestra, si nos quedamos con que son muy difíciles todos estos, que Curazao y que todo lo demás, como ha sido el discurso del interno acá, sí, estamos mal. Pero entonces, si te entiendo bien, El Salvador es prueba superada, incluso antes de jugar. Debería hacerlo, sí. Sí, debería hacerlo. Costa Rica tiene una ventaja importante en los últimos años. Los resultados así lo establecen. Ojo, también esto, y que no se malinterprete con el tema desde la perspectiva de ustedes, pero ponerle ese techo de llegar a unas semifinales y a una final para Costa Rica es como obligarnos a que tenemos que llevar a los mejores jugadores a este torneo, que en ediciones anteriores se ha menospreciado, con el simple hecho de no llevar a Keylor Navas, que Keylor Navas ha perdido las últimas 4 Copas Oro que se han tenido, y con el cuento de que estamos en plena eliminatoria mundialista se ha desvirtuado el asunto. Pero sí debería ser incluso la selección de Panamá, pero ahora nos complican todos ustedes, ahora nos complica Panamá, nos complica Guatemala, nos complica Surinam, todos nos terminan complicando. Pero desde la perspectiva de Costa Rica no podemos caer en eso, porque si no estamos a la baja, y esa es la principal preocupación que tenemos, seguir estando al nivel de México, Estados Unidos y Canadá, porque si nos juntamos con el resto vamos a tener muchos problemas, no solo en Copa Oro, sino también en la eliminatoria que viene. Ahora, partiendo de lo que ha dejado este grupo, ¿qué comentario nos podés hacer sobre la selección de Hugo Pérez? El técnico de la selección de El Salvador tomó este barco en abril de 2021, por ahí ha ido dirigiendo tanto la primera Copa Oro de ese año como la eliminatoria, donde bueno, no le fue muy bien, que terminó 7 de 8. ¿Qué concepto nos puedes dar, Rodolfo, desde Costa Rica sobre la azul y blanco? Tuve la posibilidad de estar allá en El Salvador en el último partido eliminatorio, que bueno, terminó ganando Costa Rica ahí por la mínima, y me parece que el crecimiento es notorio, ¿no? Y la línea de trabajo también que me parece tiene El Salvador en este momento, tiene que tomarse muy en serio. Me recuerda a Costa Rica hace algunos años, que iba en esa misma línea de profesionalizar, de trabajar las bases, la liga menor, de no solamente ser un equipo de garra y coraje, también meterle un poco de organización, y creo que van por buen camino. Hay mucho que cambiar, ¿verdad? Hay mucho que mejorar. Incluso creo que todos los centroamericanos estamos en esa línea de crecimiento, mucho que aprender de Estados Unidos y su estructura, de México y su estructura. Nos faltan recursos, pero creo que el camino de El Salvador, incluso le vi a algunos jugadores muy interesantes que me llamaron mucho la atención. El portero, por ejemplo, me llamó mucho la atención del crecimiento que ha tenido, ¿no? Recientemente. Mario, ¿no? Se llama. Sí, Mario González es el arquero de Alianza Fútbol Club. Claro, Mario González, de un muy buen nivel, sin ningún problema, podría estar jugando acá en Costa Rica, incluso en Europa luego. O sea, acá en Costa Rica hemos exportado jugadores de un nivel mucho más bajo, y me parece que Mario González, que tuve la oportunidad
oportunidad de verlo. Sé que ustedes hablan buenas cosas de él y de su crecimiento profesional, pero ya una cosa es verlo y tener referencias y otra cosa es verlo en cancha, y en cancha se le ve un nivel sobresaliente a nivel de CONCACAF. Ahora, Rodolfo, digamos, si ves una selección del Salvador que, en tus palabras, ¿no?, que va en ascenso, que se le ve una mejoría, que tiene jugadores interesantes, ¿por qué lo colocas en la casilla de prueba superada? Cualquiera diría que estás menospreciando a El Salvador. Es que así tiene, o sea, vamos a ver, desde la perspectiva de Costa Rica, así tiene que ser. Costa Rica no puede llegar a la Copa Oro pensando en que está al mismo nivel incluso de Panamá, que nos acaba de ganar, repito, claro, o que El Salvador o que el otro equipo clasificado. O sea, si en Costa Rica caemos en el discurso de que no estamos al nivel de México, Estados Unidos y Canadá, nos vamos a complicar mucho. Y ojo, para mí en esa fase de grupos debería de ser prueba superada. Ahora, que yo le apueste a que eso vaya a suceder, y que era parte de lo que teníamos en la discusión ese día en el programa, decía, una cosa es cómo nos tenemos que ver, cuál es la imagen que debemos proyectar, y otra cosa es lo que vaya a pasar en cancha. Claro. Porque en cancha la verdad es que todos nos están siendo dificilísimos, ¿verdad? Vamos a Guyana, vamos a Granada, vamos a Puerto Rico, Martinica, y nos complican. Sí. Martinica, sí, tenemos que ganar el minuto 90. También yo creo que Costa Rica no le da el peso a estos torneos regionales como debería, y se enfoca solamente en la eliminatoria mundialista. Ahora, Rodolfo, a mí me duele que eso suceda y que sea lo único para lo que compitamos. Correcto. Te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con un resultado, si querés, un tropezón, un accidente del fútbol, que nosotros muy bien conocemos eso, porque en España 1982 El Salvador cayó 10-1 frente a Hungría, que es la máxima paliza que le han dado a una selección en la historia. Pero Costa Rica, que ya ha ido a 6 Copas del Mundo con esta participación en Qatar, le tocó ese horrible tropiezo frente a España, ¿no? Un 7-0 desastroso. Que, digamos, todos vimos lo que pasó después y Costa Rica hizo mejores partidos, pero ya es un hecho la renovación generacional en Costa Rica, es decir, vamos a ver una selección totalmente distinta en Copa Oro, sin los Bryan, sin los Celso, etcétera. Sí. Bueno, yo creo que la presencia de Keylor Navas para esta, por la presión que hemos hecho, creo que sí va a estar Keylor Navas, y debería de estar. Es una obligación, incluso para mantener el nivel, pero ya Brian Ruiz está retirado de la selección de Costa Rica. Celso Borges ya no es el mismo, ya no tiene los mismos recorridos, ya tiene que buscarse un sustituto, y aquí está el detalle de ese cambio generacional que nos duele y quedó en evidencia no solo en este mundial, sino también en el de Rusia, donde también tal vez no hicimos el papelón llamativo de portada de ser un 7-0, pero no se ganó ningún partido, de hecho solo un punto. Si nos vamos a los números, fue peor el mundial de Rusia para nosotros que el mundial de Qatar, pero bueno, está bien, el de las portadas es el 7-0 contra España. Pero sí quedamos retratados en un cambio generacional que ha tenido que darse a la fuerza. No vienen jugadores con el mismo peso de Brian, de Celso, de Keylor Navas, de Giancarlo González, de Joel Campbell en su momento cuando integraron la selección que fue a Brasil 2014 y fue tan protagonista. Sí. Entonces, ahorita les podría decir que Costa Rica está viviendo uno de sus peores momentos de los últimos años, con este cambio de generación, y con muchos jugadores que aparecen con nombres y hacen un partido bueno, pero al siguiente ya no aparecen. Y estamos buscando futbolistas que asuman la camiseta del equipo. Lastimosamente no están también en el fútbol europeo o en la MLS o en la Liga Mexicana destacando, entonces es difícil la realidad para Costa Rica en este momento. Bueno, perfecto. El contacto con Rodolfo Mora de Radio Monumental. Te mandamos un gran saludo desde acá de San Salvador. Y bueno, en Copa Oro se sabrá la verdad, mi estimado. Ahí esperemos que ya para creo que es el segundo partido con Costa Rica, el segundo. Sí. Esperemos que para ese partido nos estemos disputando la clasificación a una siguiente ronda. Veamos, porque es raro lo que ha hecho CONCACAF, en el sentido que los dos equipos que en el papel, por ranking,
están mejor, que son Panamá y Costa Rica, chocan en el primer juego, correcto, y es El Salvador el que va contra, por decirte, Surinam, Martinica, Puerto Rico o Santa Lucía, que son los que asoman como posibilidad. Pero bueno, lo que decíamos al principio es el destino del fútbol. Fuerte abrazo, Rodolfo. Gracias, Carlos. No, espero verlos goleando ese 26 de junio a cualquiera de esas selecciones del Caribe y nosotros viendo a ver cómo le ganamos a los panameños. Quitándose esa espina. Fuerte abrazo. Un abrazo, Carlos. Pura vida. Bueno, ya está el contacto con Rodolfo Mora, colega de Radio Monumental desde Costa Rica, San José, dándonos el panorama y poniendo un poquito de contexto a sus palabras, pero realmente hay que decir que no se echó para atrás, es decir, mantuvo su postura, considera a El Salvador un equipo pequeño, ¿verdad? Como todos los que están en el bombo 3 y 4 que fueron antes del sorteo, y además dice que Costa Rica pues tiene que tomar como que El Salvador es una prueba superada. O sea, ya da por descontado que le van a ganar a El Salvador. Así que ahora quiero ver la respuesta de la afición. ¿Qué opina usted?